con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos encontramos en el capítulo número 20, el cual nos disponemos esta noche a finalizarlo. Leemos a partir del versículo número 28, hermanos, y dice la palabra del Señor: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén, hermanos. Dejaremos hasta ahí la lectura. Por favor, pueden tomar sus asientos. Hermanos, hemos dado lectura a este pasaje que, si nosotros nos encontráramos esta noche en una predicación sobre el tema, sin lugar a dudas que lo que más sobresale en el pasaje, en el texto, es la relación que existía entre Pablo y, en este caso, los ancianos de la iglesia de Éfeso y, por supuesto, de toda la iglesia de Éfeso. Es maravilloso pensar cómo el versículo 37 nos habla de ese amor entrañable que ellos sentían hacia Pablo, al grado que se nos dice a través de Lucas que lloraban inconsolablemente, lo abrazaban, lo besaban, porque no soportaban la idea que Pablo les había ya comunicado de que no le volverían a ver. Entonces, aquellos hermanos que durante 3 años han estado junto a Pablo son incapaces en ese momento de poder digerir lo que Pablo les está diciendo, ya que, como digo, son palabras muy fuertes para ellos. Usted sabe que entre nosotros el poder convivir dentro de los caminos de la fe llega a generarnos a nosotros más que una armonía, se llega a generar entre nosotros esa fraternidad, de tal manera que por eso nosotros nos dolemos cuando algún hermano parte a la presencia del Señor, o un hermano en este caso tiene que partir, en el caso propio nuestro, si algún hermano por alguna razón tuviese que
regresar a su país de origen y tener la idea que no le volveremos a ver. Eso pues ocasiona mucha tristeza. Es por eso, porque hemos llegado a ese grado, y usted sabe que hay hermanos que hasta lo manifiestan y dicen, bueno, yo en realidad con mi familia ni tengo mayor comunicación, no tengo mayor contacto. La verdad es que mi familia son los hermanos de la iglesia. Yo sé que es una frase que hasta usted ya la ha considerado, porque en realidad la iglesia llega a formar parte de nuestra vida al grado de convertirse entonces en nuestra familia. Yo le aseguro que nos vemos más nosotros que, por ejemplo, a su familia. O sea, nos acabamos de ver el domingo, con algunos, en el caso de los hermanos líderes, nos vimos el día de ayer en el estudio que hacemos, nos vemos ahora, nos veremos el viernes, nos veremos el sábado en la célula, y luego nos volveremos a ver el domingo. ¿Y qué decir si cuando se da el caso de hermanos que hasta se reúnen por aparte y dicen, hermano, ¿qué le parece si almorzamos? ¿Qué le parece si nos tomamos algún café juntos? O por ejemplo, si le dicen, ¿cree que llega a la casa y nos comemos aunque sea unos frijolitos juntos? O sea, nosotros nos vemos, como le digo, usted tendrá parientes consanguíneos a quienes tendrá quizás hasta más de un año de no verle. Sin embargo, a nuestros hermanos los vemos, como le digo, casi a diario. Entonces, eso es lo que aquí estaba ocurriendo. Y como digo, lo estoy mencionando porque es importante entender el cuadro que hoy estamos cerrando. Por eso dijimos al inicio del capítulo 20 que esa era la dinámica del capítulo: visitas y despedidas. Y ahora una vez más Pablo entonces se está despidiendo, pero esta despedida se vuelve todavía más importante porque él les ha aclarado que no lo volverán a ver. Ya dijimos que no es un capricho de Pablo, no es que Pablo, él ha dicho, no quiero volver a venir a un ser querido. No, usted quisiera irlo a dejar adentro del avión, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces ellos lo acompañan hasta el barco. Es una escena muy conmovedora, pero es todavía más conmovedor lo que Pablo les está diciendo a ellos. O sea, por eso le digo de que en primer plano podemos considerar ese ambiente que se está dando. Y esto, hermanos, no lo quiero dejar escapar, y es de que las congregaciones tienen que aprender a amar a sus pastores. Eso es un tema que, bueno, yo lo he conversado con otros pastores, amigos míos, con quienes por supuesto yo tengo la confianza de hablar un tema así, y hemos llegado todos, casi todos diría, a la conclusión de que uno de pastor nunca toca estos temas con la congregación, porque uno siente que uno no debería de tocar esos temas y que debería de ser algo que brote realmente de la congregación. Pero la escritura demuestra que sí, el rebaño tiene que aprender a amar a su pastor. Y fíjense que hace algunos 2 meses atrás yo escuchaba una de las ponencias que nuestro pastor general daba en el retiro de pastores de este año allá en El Salvador, y hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que él dice, el pastor general dice que nosotros los hombres de Dios tenemos que aprender a dejar que nos cuiden, porque uno nunca deja que lo cuiden. Es por la misma idea, ¿no? Porque uno dice, no, yo soy el hombre de Dios y yo estoy aquí para dar la vida por el rebaño. Entonces de repente como que uno siente extraño que la gente tenga alguna atención con uno, algún cuidado con uno. Uno siente que no debería de ser así, pero él dice que hay que dejarse cuidar. Y el pastor general pone un caso que a mí me causó mucha risa, porque él habla de una ancianita que dice que la anciana siempre se le acercaba al final del servicio y le decía, usted tiene algo en su ojito, dice que le decía así con ese cariño, dice que le decía en su ojito. Y dice que él decía, pues si es una hermana mayor, no creo que alcance a ver desde donde está mi ojo. Y dice el pastor que en efecto, él al final de tanto que la ancianita le decía y le decía, él fue al oftalmólogo y resultó que sí, él tenía un problema en su ojo.
Entonces el pastor mencionaba eso, de que uno, como uno es el hombre de Dios, uno no se deja cuidar. Y el problema se da en que después la congregación dice, no, si es que mi pastor es indestructible, o sea, no le pasa nada. A mí es que me puede pasar cualquier cosa, pero el pastor es indestructible. Entonces hay que entender que un pastor sigue siendo siempre un ser mortal igual que los demás. Entonces, y ahí tiene usted la escena, ahí está Pablo, los hermanos lo abrazan, besan, y Pablo también, él está dentro de su corazón sabiendo que es doloroso lo que está viviendo. O sea, a mí ya me ha tocado pasar por eso, por eso tengo la libertad de decirle esto. O sea, yo ya me he tenido que despedir de un rebaño, ¿verdad? Y uno se pone a pensar el tiempo, las horas, los años que uno le ha invertido, la paciencia, el amor, la dedicación, todo lo que uno ha invertido en un rebaño. Es doloroso tener que despedirse de un rebaño. Y ahí, hermanos, quiero decirle que no hay precio que valga, aunque un rebaño dijese, sí, pero el tiempo que el pastor nos sirvió, la iglesia le sostuvo económicamente. O sea, no, hermanos, eso no es así. Hay cosas que el dinero no podría pagar jamás, como el amor, la dedicación, las oraciones, la paciencia, el cuidado, el afecto. Eso no tiene una remuneración. Eso no, ¿cuánto se podría pagar o cuánto se podría ofrecer porque haya un hombre que ame, que esté pendiente, que vele, que aconseje? Dígame usted cuánto se podría pagar por eso, ¿no? Entonces no es así. Entonces, en resumen, es importante, hermanos, entender que así como el pastor ama al rebaño, el rebaño también debe de amar a su pastor. Y esto, hermanos, debe de ser algo que esté presente en el corazón de las ovejas. Cada oveja debe de identificar a su pastor, cada oveja debe de identificar lo que está recibiendo de su pastor, y cada oveja entonces debe de aprender a amar a su pastor. Y una de las maneras en las que una oveja ama a su pastor es orando por él, por ejemplo. Eso es algo que debe de hacer una oveja. Debe de mostrar afecto a su pastor, porque eso es lo que aquí está sucediendo. Los hermanos le están mostrando su afecto a Pablo. Cuando ellos lloran, lo abrazan, lo besan, ellos lo que están mostrándole a Pablo es el afecto que le tenían. O sea, usted no lo va a ver que ellos están en una postura de decir, me duele, ¿verdad? Que se vaya el hermano, me duele, pero yo no voy a decir nada. O sea, ellos están ahora expresando, están exteriorizando el amor que sentían por quien hasta ese momento había sido su pastor. Pero ahora, pasemos al plano de lo que Pablo ahora está diciéndole a quienes cuidarán de la iglesia de ahora en adelante. Por eso, si usted notó, bueno, voy a hacer un pequeño recordatorio. Yo le dije a usted la semana pasada que nosotros habíamos abarcado del versículo 17 hasta el versículo 27 y que ahora quedábamos pendientes de las advertencias que Pablo va a hacer, porque del versículo 17 al versículo 27 lo que Pablo hizo fue darnos su enfoque de qué es lo que debe de dar un ministerio. Eso fue lo que Pablo hizo. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué se puede esperar de un ministerio? Y decíamos que Pablo lo enfocó en 4 áreas. Dijimos que lo primero que Pablo señaló es ¿qué da un ministerio a Dios? Y decíamos que es servicio, porque el ministerio se trata de servicio. Luego vimos un segundo detalle que Pablo señala, que es lo que se da a la iglesia. Y Pablo dice que un verdadero ministerio que le da servicio a Dios, a la iglesia, le tiene que dar enseñanza. Ese es el énfasis que él ha hecho. El tercer detalle que encontramos, decíamos, es ¿qué le da a los perdidos un ministerio? Y decíamos que es el mensaje de salvación, el instarles a que se arrepientan. Y hubo una cuarta área, podríamos decir, que es que se ofrece a sí mismo el ministro. Entonces, pero ahora a partir del versículo 28, Pablo dejará de hablar de él y pasará a hablar de ellos. Es decir,
Aquí él, de hecho, les va a llamar obispos, que la palabra obispo viene del griego que significa, que se traduce como, podría ser una especie de supervisor. Eso es en nuestro idioma es episcopos, es en griego, pero para poder decirlo en español tendría que ser algo así como alguien que supervisa. De hecho, hay algunos manuscritos, bueno, no manuscritos, sino escritos antiguos de teología, que esta figura del obispo ellos la ponen como un subpastor. Pero lo más exacto es decir eso, es un supervisor. Esta figura del obispo está como más clara dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Por eso es que a nosotros se nos hace un poco extraño hablar de obispo, porque nosotros no tenemos esa figura. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un pastor, podemos hablar de pastores de zona, podemos hablar de supervisores de sector. Entonces, por eso no tenemos muy clara la idea, pero si usted va, y a lo mejor tal vez alguno acá sabe un poco acerca de cómo está estructurada la Iglesia Católica, se dará cuenta que un obispo es eso, es un sacerdote católico que su trabajo es coordinar y supervisar a otros sacerdotes que están a cargo de las parroquias que se ubican en su zona. Entonces eso es un obispo, por eso le digo que es alguien que lo que ejerce es una supervisión. Entonces lo que Pablo ahora va a hacer es dirigirse claramente a quienes van a velar, a quienes van a cuidar de la obra ahora que él se está marchando. Por eso es importante entonces notar cómo Pablo inicia el versículo 28. Veamos, dice, tengan cuidado. Vea que la frase introductoria de Pablo es una advertencia a la que él está haciendo. Tengan cuidado. En el versículo 31, si usted nota, ahora él dice, estén alerta. Entonces, el énfasis que Pablo va a hacer es de cómo se debe de cuidar la obra de Dios. A partir de este versículo 28, él lo que va a señalar es cómo se debe de cuidar la obra de Dios. Y va a señalar 5 áreas en específico en las cuales debemos de cuidar una congregación. Note, él lo va a hacer en estos versículos, va a señalar 5 aspectos de los que debemos de tener cuidado, como dice el versículo 28, de estar alerta, como dice el versículo 31. Veamos entonces, lo primero que él dice es, tengan cuidado, y aquí menciona el primer aspecto, de sí mismos. Recuerde que Pablo se está dirigiendo a los obispos. Todo lo que vamos a revisar son advertencias que él está haciendo a los obispos. Y la primera advertencia tiene que ver con ellos mismos. Entonces, note que hasta en eso Pablo está respetando un orden. Porque nadie puede cuidar el rebaño del Señor y estar descuidado de uno mismo. Entonces, es como un orden muy lógico el que él va a plantear ahora. Por eso él dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Usted sabe que el estar cuidando la obra del Señor puede provocar que uno se descuide de sí mismo. Es algo que con mucha frecuencia ocurre porque los obispos, los ancianos, los pastores, los hombres que están al frente de la obra, llegan a cuidar con tal intensidad del rebaño que llegan a olvidarse de ellos mismos. Uno de los aspectos en los que ya hemos sido señalados, por ejemplo, es en la salud. Porque fíjense que uno siempre está esperando que le digan, cuídese del diablo, cuídese del enemigo, pero a veces hay aspectos que pueden ser más nocivos todavía. Como por ejemplo, no cuidarse la salud. Entonces, eso es uno mismo es el que no se está cuidando. Entonces, de hecho, nos recomendaba hace poco el pastor general también eso. Hoy en el mes de marzo que estuvimos en la ciudad de Sevilla, el pastor decía eso, que se debe de cuidar la salud de aquellos que están al frente de la obra de Dios.
¿Sabía usted que cada vez tenemos más y más pastores enfermos? Que están padeciendo de enfermedades, que se están enfermando. Pero es porque uno a veces no tiene cuidado ni de uno mismo. Entonces Pablo va a comenzar, esto no es lo que Pablo les está diciendo, él no les está diciendo tengan cuidado de su salud. O sea, lo he tomado en el sentido de mostrarle que muchas veces nuestro primer descuido somos nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tengan cuidado de sí mismos. Y luego va a dividir y dice, y de todo el rebaño. Y de todo el rebaño. Tengan cuidado de sí mismos y tengan cuidado del rebaño. Es decir, que el llamado tiene que ver con cuidar dos áreas específicas. No se puede uno estar solo cuidando a uno mismo y descuidar el rebaño, ni se puede estar cuidando el rebaño y estar descuidado de uno mismo. Porque la orden que Pablo está dando es muy clara, dice, tengan cuidado de sí mismos y del rebaño. Es decir, es un acto simultáneo. No es algo que primero esto, después lo otro, no, es al mismo tiempo. Es algo que se debe de tener cuidado al mismo tiempo. Entonces, la primera área a la que Pablo va a advertir que se debe tener cuidado es con aquellos que están al frente de la obra. Yo les dije a ustedes hace un momento, cuando iniciamos el estudio de esta noche, que es importante que los rebaños también puedan mostrar su afecto a aquellos que les cuidan. Por ejemplo, ustedes acá en esta iglesia que conocen la estructura de esta iglesia, en donde no está solo su servidor, sino que me hago acompañar por estos cuatro hermanos, ellos fungen en esta calidad. Ellos son ancianos, son obispos de la obra. Ellos cuidan de la obra. Entonces es importante que el rebaño también aprenda a mostrar su afecto a aquellos que se preocupan por el rebaño, se preocupan por la obra. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos obispos, estoy respetando, ¿no?, la palabra que Pablo utiliza, pero cuando yo digo así, usted sabe que me estoy refiriendo a los ancianos, a los pastores, a los hombres que cuidan del rebaño, y no solo de acá, sino de todo el pueblo del Señor. Muchos han llegado a experimentar que no son amados, que no son estimados, que no son valorados. Y eso causa un grave daño en el corazón de muchos. Yo le podría decir, yo he platicado con hombres de Dios que llegan a la conclusión de decir, si la gente ni agradece todo lo que uno hace por ellos. Esa es una expresión que yo en lo personal puedo percibir en ella como cierto grado de amargura cuando alguien expresa eso. Pero en el fondo, muchas congregaciones son responsables también de ese sentimiento. Son responsables porque no muestran ese afecto. Entonces, vea, tener cuidado de uno mismo tiene que ver con un estado de plenitud, un estado en donde el hombre de Dios que está ejerciendo ese trabajo, dentro de sí hay una estabilidad emocional también. Eso es importante, por eso es que debe de haber estabilidad emocional, mental. Aquellos que están al frente de la obra tienen que estar, lo voy a decir en buen español, tienen que estar bien de la cabeza, pues. O sea, no puede haber alguien ahí todo dañado de su cerebro queriendo cuidar a otros. Alguien, por ejemplo, que tenga problemas de narcisismo, alguien que tenga problemas de baja autoestima. A veces nosotros hemos sido muy cortos en el concepto y en el criterio. Pero hay hombres que están al frente de las obras que tienen problemas de autoestima. Y son aquellos que, por ejemplo, quieren tener control de todo lo que ocurre en sus congregaciones. O sea, si usted conoce a alguien que, por ejemplo, si va surgiendo algún nuevo liderazgo, inmediatamente le pone el pie y le baja la cabeza para que no pueda surgir un nuevo llamado, un nuevo ministerio, esos son problemas de autoestima. Las personas que tienen problemas de autoestima son inseguros. Entonces toda la vida se sienten amenazados, toda la vida se sienten, quieren saber si habló bien, si se habló mal de ellos, qué se dijo, qué piensa el otro, qué piensan allá. Se tratan de enseñorear de la iglesia, del rebaño. Pero todo eso radica en problemas de autoestima. Es una persona que no está segura del llamado que Dios le ha hecho,
no reposa en el llamado que Dios le ha hecho, no reposa en el hecho de que si Dios ha llamado es Dios quien respalda. Entonces, todo eso, véalo, es tener cuidado de uno mismo. Entonces, un verdadero hombre de Dios que va a estar al frente de un rebaño tiene que estar bien consigo mismo. Debe de estar bien mentalmente, debe de estar bien emocionalmente, debe de estar, nosotros solo pensamos en que debe de estar bien espiritualmente, pero es que esa persona no solo no tiene almas, también tiene mente, también tiene emociones. Entonces todo obispo tiene que tener sus emociones bajo control, debe de estar estable. Por eso no puede ser una persona que se irrite fácilmente, una persona que por cualquier cosa le grita a la congregación, a los servidores, los insulta, los menosprecia. Allí usted está ante una persona que está ejerciendo obispado sin estar bien con uno mismo. Hay congregaciones en donde la gente lo que tiene es temor al pastor, le tienen miedo. Tienen miedo a que les avergüence frente a otros. Yo he conocido casos así de que hombres que están al frente de iglesias y avergüenzan a la gente en frente de otros. Usan frases despectivas para dirigirse, con apodos. O sea, todo eso es algo que no está bien. No está bien. O hacen sentir menos a todos los demás y luchan por crearse una imagen superior ante los demás. Eso no está bien. Fíjense que, bueno, yo hoy hace un momento hablaba con uno de los ancianos de la iglesia y le contaba eso, que yo escuché un pequeño mensaje, quizás como de unos 5, 7 minutos, quizás a lo sumo, de nuestro pastor general, y decía algo que me encantó, porque él decía de que una iglesia que ha sido formada es una iglesia que sabe juzgar lo que tiene delante. Una iglesia que está siendo realmente formada es una iglesia que no va a caer en emocionalismos. Es una iglesia que va a juzgar lo que escucha, porque la misma formación que tiene le lleva a ese nivel de madurez, dice, de poder juzgar lo que está escuchando. Entonces, vea que eso es lo que nos ha pasado muchas veces, y que nosotros todo lo vemos desde una perspectiva religiosa y no nos damos cuenta que hay otros aspectos. Hay otros aspectos. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Tengan cuidado de ustedes mismos. Si van a estar al frente del pueblo, del rebaño del Señor, tengan cuidado primero con ustedes mismos. Con ustedes mismos. Porque llegar a estar al frente del rebaño puede ser un arma de doble filo. Porque como se accede, por ejemplo, a sentir que se tiene poder, no todos los seres humanos saben estar frente al poder. Es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos gobernantes, ¿no? Que comienzan a enviciarse de poder, y por eso después son incapaces de vivir sin ese poder. Y se aferran a ese poder porque sin ese poder sienten que ya no pueden vivir. Lo mismo ocurre en el plano religioso también. Lo mismo ocurre. Entonces, lo primero que Pablo advierte es: tengan cuidado con ustedes mismos. Ustedes mismos pueden ser su peor enemigo. Porque él va a hablar de los lobos rapaces, pero primero él dice: no van a ni tener necesidad los lobos de hacer algo si ustedes no tienen cuidado. Son ustedes mismos los que deben de tener cuidado. Y luego sí dice: de todo el rebaño del Señor, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, y aquí está la palabra obispos que ya aclaramos, para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió. Y note esta aclaración que está haciendo, que Él adquirió con su propia sangre. O sea, aquí la figura es bastante clara, y yo sé que usted ya lo entendió. Es el rebaño tiene dueño, ese rebaño se compró con una sangre, por eso dice adquirió. Adquirió es alguien que compró. Ahora aquello es de su propiedad. Pero el dueño del rebaño ha puesto a estos obispos a que cuiden de su rebaño. El rebaño no es del obispo.
no le pertenece al obispo. El rebaño es del que lo adquirió. Y por eso siempre voy a decir, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo soy un empleado, digo yo, del Señor. O sea, es que a uno lo contratan, el Señor dice, te voy a contratar, cuídame el rebaño. Pero uno es eso, uno es empleado del Señor. Por eso es que no forma parte de mi léxico decir mi iglesia. Usted jamás me va a escuchar a mí decir mi iglesia. Y cuando alguien me dice, mire, y en su iglesia, a mí me da risa porque yo digo, o sea, no puedo corregir, ¿verdad? Porque sería feo decirle, no diga así, por favor. O sea, voy a caer mal, ¿verdad? Andar corrigiendo a todo el mundo. Pero yo en mi corazón digo, no, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia, es que él adquirió, o sea, no es mía. O sea, a mí me contrató para eso, para cuidarle el rebaño. Porque todo pastor dará cuentas al Señor del rebaño también. Entonces, eso es lo que Pablo ahora les está insistiendo a ellos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado del rebaño. Porque ese rebaño no es de ustedes. Tiene dueño. El dueño lo adquirió. Lo compró con sangre. Así que ustedes serán responsables de cuidar ese rebaño. Entonces, este es el segundo elemento que Pablo ahora está advirtiendo. Ha advertido de uno mismo y ahora advierte del rebaño. Hay que cuidarse uno mismo y hay que cuidar el rebaño. Luego dice en el versículo número 28, 29. Sé que después de mi partida, note cómo él está estableciendo un antes y un después. O sea, él va a poner claras las cosas. Está diciendo, después de mi partida, ustedes son responsables de lo que sucede aquí. Mientras yo he estado, las cosas se han hecho como se tienen que hacer, pero después de mi partida será responsabilidad de ustedes. Y se lo dice, porque después de mi partida se levantarán algunos. Versículo 29 más bien. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Note la figura que ahora utiliza. Como él está hablando de un rebaño, ¿cuál es el depredador directo de un rebaño? O sea, el lobo. Por eso le está echando mano de eso, de el lobo, la figura de un lobo que entra al rebaño y que ataca a las ovejas, las devora y obviamente mueren las ovejas. Ahora, no es que el lobo, el animalito, sea malo, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos de que en realidad el lobo, él mata para comer. O sea, por eso lo hace. Pero acá en el sentido que Pablo lo está presentando, él utiliza la figura del lobo porque, como digo, ha hablado de un rebaño. Pues obviamente le está diciendo que si ellos no cuidan bien el rebaño, entonces el lobo va a entrar y va a atacar a las ovejas. Y por eso él dice, él le llama lobos feroces. No solamente habla de lobos, sino que dice que son feroces. Y lo que está tratando de evidenciar es la maldad que se va a introducir dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo se debe entonces de cuidar al rebaño de los lobos feroces? Es lo que él va a decir en el versículo siguiente, en el versículo 30. Aún, note, de entre ustedes mismos, se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Estos son los lobos rapaces de los que Pablo está advirtiendo. ¿Cuáles son entonces los lobos rapaces? Aquellos que se introducen en una congregación para brindar falsas enseñanzas. Esos son los lobos rapaces. O sea, uno no puede creer que... Por eso le traté de aclarar la figura del lobo, por qué la está utilizando. Pero para nosotros hablar de un lobo tiene mucho que ver con un cuadro de violencia. Pero no, los lobos rapaces que se introducen en las iglesias no son violentos. O sea, no muestran violencia. Por el contrario, son sutiles con sus enseñanzas.
Son enseñanzas tan, pero tan nocivas que aquella iglesia que no ha sido formada por las buenas enseñanzas se va a tragar fácilmente esas enseñanzas. Y usted sabe que si uno come, uno ingiere algo que está descompuesto, pues obviamente lo que va a ocurrir es que se va a enfermar. Eso es lo que va a pasar. Pero si usted come algo que es saludable, que está en buenas condiciones, que se ha preservado, sucede algo totalmente contrario. Usted se nutre. Eso es lo que sucede, se nutre. Recuerde que ya vimos que Pablo dice que él lo que le dio a la iglesia, ¿qué fue? Enseñanza. Ahora él está yendo a ese punto otra vez de la enseñanza, pero lo está poniendo al otro lado de la moneda. Está hablando de las falsas enseñanzas que se van a introducir a la iglesia. Así como él ha estado dando enseñanzas buenas, nutritivas, él dice, aún de entre ustedes mismos se van a levantar algunos que lo que van a hacer es darles falsas enseñanzas. Va a ser peligroso eso. Porque, hermanos, hoy voy a insistir una vez más en este tema de la enseñanza, porque como ya lo he dicho, parece que a los creyentes les resulta aburrido ser formados, recibir enseñanza. Es como que no terminamos de entender que cuán importante es la enseñanza. Entonces por eso es que hoy en día toma tanto protagonismo el emocionalismo en las congregaciones. Y la gente, o sea, en su sencillez, la gran mayoría de personas se van de las iglesias y después de una noche en donde el equipo ha sonado a todo dar, no se ha parado de cantar, no se ha parado de gritar, de saltar, en donde aparecen, ¿verdad?, también aquellos que el Señor me está revelando en este mismo momento, el Señor me está indicando, el Señor me dice. Entonces, toda esa atmósfera, la gente dice, qué sobrenatural. Y la gente sale de las congregaciones diciendo, qué culto más especial, qué noche de gloria más especial. Y la gente sale emocionada, entusiasmada de esos lugares así. El problema es que tienen cero conocimiento. Y por eso son y seguirán siendo incapaces de juzgar lo que están recibiendo. Pero una congregación que se toma el tiempo de estudiar, de ser formada, es una congregación que poco a poco va creciendo espiritualmente hasta que llega a una madurez en donde tiene la capacidad de juzgar cualquier cosa que esté escuchando y decir esto es y esto no es, porque su misma formación se lo permite. Entonces esta es una decisión que usted debe de tomar, ¿verdad? Como usted como oveja debe de tomar esa decisión. ¿En qué rebaño quiere estar? En un rebaño donde, porque hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que les gusta que los maltraten, que los agarren a palo, ¿verdad? Y la gente sale y dice, qué bueno estuvo ese mensaje. Hoy sí que nos dio por la cara el pastor, dicen. Qué bueno. Es que así, y hay algunos que hasta le añaden, es que así tiene que ser la palabra, dicen. Fuerte, que se sienta. Esos mensajes, ¿verdad? Todos aburridos, versículo a versículo. Ay, dicen, qué aburrido, a mí sueño me da. El problema es ese, que después las congregaciones viven de eso, del entusiasmo, el momento. Pero usted va a ver, los frutos siguen siendo los mismos. No cambian las personas, porque lo que viven es el momento nada más. El verdadero cristianismo no se trata de vivir el momento, no, es vivir toda la carrera hasta el final. Porque es una carrera donde se llega hasta el final. Por eso Pablo decía, he peleado. O sea, es hasta el final. No es solo la noche de gloria, ¿verdad? O la noche de unción, sino que es la carrera hasta el final. ¿Y qué es lo que va a sostener entonces a un rebaño? La formación, que es lo que Pablo está insistiendo. La enseñanza le llama Pablo. Y ya veremos cómo le va a llamar más adelante. Entonces por eso volvamos al versículo 30, donde dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Ahora vuelve a decir en el versículo 31, estén alerta, dice. Así que estén alerta. O sea, esto se trata de estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, hermano.
estar bien alerta. Por eso hay gente que dice, no juzgue. No, si es que si usted tiene formación bíblica puede juzgar. Claro que sí. Claro que sí. Pablo mismo dice que hasta la profecía tiene que ser juzgada. Él se lo dice a la iglesia de Corintios, que hasta si hay una profecía, el creyente hasta eso debe de juzgar si aquello es o no es. Entonces, siempre nos hemos escondido en eso, como le digo, no, hay que dejarle todo a Dios. No, solo el Espíritu sabe. No, es que es mejor no meterse. El problema se va dando en eso, ¿no? Que por eso hay congregaciones que después caen hasta en prácticas antibíblicas, que no tienen sustento en la Biblia. Pero es por eso, por la falta de formación. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Note ahora lo que él va a enfocar. Como él les está diciendo que estén alerta, él va a respaldar esa advertencia con su ejemplo. Ya vimos entonces la tercera, que fue los lobos. Vimos la cuarta, que es la enseñanza. Y ahora él pasa a la quinta, que es su ejemplo. Si les está diciendo a los obispos, estén alerta, y luego él les dice, durante 3 años, día y noche, yo he estado siempre. ¿Qué les está diciendo él entonces? ¿Qué les está diciendo? Que él estuvo alerta esos 3 años. Que ese es el ejemplo que les dio. Si él dice acá que él estuvo día y noche durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Es decir, uno por uno, en privado, uno por uno, cuidándolos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que él esos 3 años vivió alerta. Y que esa es la forma en la que ellos deben de vivir entonces. Por eso es que es tan profundo el trabajo pastoral. Porque es un trabajo que se hace a cada momento. No tiene horario. Tiene que ser un trabajo constante. Puede ser de día, puede ser de noche, puede ser con lágrimas, puede ser en una sonrisa, puede ser entre comidas. Puede ser de muchas maneras, pero se tiene que estar llevando a cabo. Fíjense que le voy a poner un ejemplo. Yo ya he asistido a cuidar ovejas en una comida. Dice, venga pastor, por favor, comamos juntos y conversamos. Queremos que esté con nosotros. Y entonces uno va y, bueno, de hecho yo no personal, lo primero que siempre pregunto, ya tengo años de hacer eso siempre, disculpe, me da pena, digo yo, pero ¿me está invitando a mí o a la familia también? Porque normalmente yo voy solo siempre. Y hay gente que se sorprende por eso. Dice, pastor, y si hubiera traído a su familia. Y dice, no, porque imagínese, aparezco aquí con 20 de la familia, ¿verdad? O sea, sobre todo mi familia, que es numerosa. Entonces, parte de mi prudencia siempre ha sido eso. No llegar a poner a nadie en problema. Entonces, hasta en eso tengo cuidado. Si alguien me dice, venga usted, o me dice, venga con su familia, es diferente. Y si me dice, ¿por qué no trajo la familia? Porque no me dijo, usted me dijo, venga. Pero si alguien me dice, pastor, lo esperamos con su familia, yo digo, pero somos 8, les digo yo. No, no importa, le dicen a uno, ahí lo esperamos. Es diferente, entonces uno llega con la familia. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, que yo he llegado a lugares en donde la idea es comer y disfrutar, pero ya después de la comida a veces la gente se comienza a poner seria. Y dicen, queremos aprovechar que está aquí, pastor. Fíjese que tenemos una situación. Entonces yo digo, ya no le cayó bien la comida a uno. Sí, hermano, sí, porque aunque usted no lo crea, uno se carga sentimentalmente de lo que los hermanos están viviendo. Y los hermanos comienzan a expresar, puede ser alguna situación familiar, algún problema matrimonial, algún problema con los hijos. Casi que es como agarrar el dolor, el estrés, la ansiedad de los hermanos y llevárselo uno. Y es que es casi literal. Luego los hermanos le dicen, mire, después de que nos visitó, mire, esa noche usted hubiera visto qué paz sentimos. Claro, porque se arrancó eso de ese hogar. Ese es el trabajo del que Pablo está hablando aquí. Y dice que lo hacía día y noche. Entonces, él les está advirtiendo a los ancianos que así les va a tocar. Es que a veces la gente cree que ser pastor es solo esto, ¿verdad? Esto, y el micrófono y esto. Entonces la gente, claro, tiene esa idea
de ver a alguien con una corbata, un traje, en una plataforma, y la gente dice, yo anhelo llegar a ser pastor. Pero no es así, es que el trabajo va más allá. Va más allá. Incluso los 45, 50 minutos, la hora que uno predica, o sea, eso lleva horas de trabajo previo. O sea, no es que uno viene aquí y dice, ¿qué les digo a estos hermanos? Yo les voy a hablar del lobo. De todos modos, los hermanos, uno les dice, ¿cuántos dicen amén? Y los hermanos dicen amén. Que así en las iglesias la gente ni sabe por qué le dije. La gente está viendo por otro lado, viendo el teléfono, y el que está al frente, amén o no amén, amén, dicen los hermanos. No saben ni de qué dijeron amén. Pero cuando uno quiere formar una congregación, entonces hay que estudiar. Eso le contaba yo ahora al hermano anciano. Y le digo que dentro de ese mensaje, ese fragmento fue como de 5 o 7 minutos. El pastor general dice eso, de que él conoció a un pastor y de la misión, y que cuando le fue a sacar el libro con el que supuestamente estaba estudiando para dar el estudio de no recuerdo qué libro de la Biblia, y dice el pastor, era un libro, dice, que yo se lo podría recomendar a un recién convertido, dice, pero no como para que un pastor se esté apoyando en un libro de eso para dar un estudio a una congregación. Esa es la pobreza en la que se cae. Por eso yo les contaba a ustedes, ¿no?, de que yo siempre estoy haciendo un esfuerzo por, como decimos en español, rascar ahí entre lo que uno puede para seguir comprando siempre material actualizado. Porque a veces un libro del 2010 ya no dice lo mismo que un libro del 2020. Ya las cosas van cambiando, hay nuevas perspectivas, nuevas investigaciones. Es así. Todo es así. Y hay un trabajo, y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. En pocas palabras les dice, miren, lo que les espera a ustedes es un trabajo agotador. Es un trabajo de día y noche, es un trabajo de estar alerta. O sea, el pastor no se puede dormir porque en lo que medio cierra los ojos, el lobo se puede llevar una oveja. Así que el pastor tiene que estar completamente alerta. Continuemos, hermanos. Versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿De qué está hablando una vez más Pablo en este versículo? El mensaje siempre, la enseñanza. O sea, Pablo no está diciendo, les aconsejo que compren los últimos instrumentos que hayan en el mercado. Les aconsejo que compren la tecnología de punta para la iglesia. Les aconsejo que compren sillas más cómodas para los hermanos. No, les aconsejo, dice, los encomiendo al mensaje de la gracia. ¿Y cuál era el mensaje de la gracia? El que les había predicado. Pablo así le llamaba su mensaje, porque como el mensaje de los judaizantes era el mensaje de la ley, el mensaje de él era el mensaje de la gracia. Y él dice, los encomiendo al mensaje, es decir, a lo que ya les enseñé. A eso les encomiendo. Si pusieron atención, saben de lo que les estoy hablando, dice Pablo. Los encomiendo ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje, dice Pablo, tiene poder. Oiga bien, tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Ese es el poder del mensaje. Lo que ocasiona en usted, lo que forma en usted, lo que provoca en usted. Por eso Pablo dice, ese mensaje tiene poder, dice, para edificarlos. No, nosotros somos los que siempre hemos confundido que un mensaje poderoso, como le dije, es que le den una gran maltratada, ¿verdad, el hermano? Y qué poderoso estuvo ese mensaje. O sea, todos los mandó al infierno el hermano. No sean drogadictos, borrachos, prostitutas, hijos del diablo. Y la gente dice, qué poderoso estuvo ese mensaje. Y la gran pregunta es, ¿y en qué le edificó la insultada que le pegaron? ¿En qué lo edificó? Pablo lo está diciendo muy claramente acá. Dice, ese mensaje tiene poder para edificarlos. Es la edificación la que va a sostener al rebaño. Pablo dice, es para que los edifique y para que les dé herencia entre todos los santificados. Luego del versículo 33, Pablo pondrá su ejemplo y dice, no he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie.
Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, y ahí está una vez más, ahora el quinto elemento que él introduce, el ejemplo. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo les está poniendo ahora a ellos? Es el ejemplo de la generosidad. Les está mostrando que el obispo, el anciano, el pastor, es un hombre que no es ambicioso. No tiene la ambición que el mundo tiene, sino que es un hombre que, por el contrario, sabe vivir con lo que Dios le provee y que invita a los demás también a ser generosos. Eso es lo que Pablo está diciendo así, de manera muy clara. Por eso es de que nosotros debemos de ser generosos. Cada uno de los hijos del Señor tiene que aprender a ser generoso. Porque ser generoso es lo contrario a ser egoísta. Y muchas veces nosotros nos volvemos egoístas. De hecho, hoy hay falsas enseñanzas de lobos feroces que enseñan eso, ¿no? La ambición, el tener, el poseer, el querer tener más. Y se ha vendido, literalmente se ha vendido como un evangelio eso. Porque al final los únicos que se vuelven multimillonarios son los que lo predican, ¿no? A los que se lo predican no se vuelven millonarios. El que se vuelve millonario es el que lo predica y después por eso se jactan ahí con fotografías de jet privado, de vehículos de lujo, mansiones. En una ocasión yo tuve la oportunidad de ver una revista de Estados Unidos en donde aparecían las fotografías de una mansión de uno de esos fulanos, ¿verdad?, que predican ese evangelio, llamado así evangelio de la prosperidad. Y le toman desde un helicóptero la foto a la mansión y son como 15 casas en una. Entonces uno dice, bueno, este ya no necesita la morada celestial. Y es lo que se proyecta, ¿no? Entonces, hasta en eso debe de haber un equilibrio. Una congregación no puede tener a sus pastores muriéndose de hambre, porque también ese es el extremo insano de las cosas, ¿verdad? Hay congregaciones que quieren ver al pastor así, con la camisita ya bien ralita, ¿verdad? Es que así tiene que ser un verdadero hombre de Dios, que se le anden ya saliendo los calcetines y los zapatos ya todos gastados. Ese es un verdadero hombre de Dios. O ver lo que tiene que caminar grandes distancias y decir, no, es que el hombre de Dios, acuérdense, así eran los hombres de Dios. Ese es un extremo indebido. Pero está el otro extremo, que es que los hombres de Dios no han sido llamados a ser multimillonarios, a ser hombres con una gran opulencia. No, han sido llamados por el contrario a ser generosos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que hay, dice, más dicha en dar que en recibir. Y que eso dice, lo dijo el Señor Jesús, dice Pablo. Le tiene más peso, porque lo dijo el maestro. Finalicemos versículo 36. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Después de haberles dado todas estas advertencias, Pablo finaliza aquel momento con una oración. Todos lloraban, dice el versículo 37, inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo se va de aquel lugar sabiendo que ha dejado formados a toda una iglesia y a quienes cuidarían también de aquel rebaño. Una última característica, y con esto termino, es que todo verdadero hombre de Dios tiene que preocuparse por formar a otros hombres de Dios. No puede existir un egoísmo de no compartir la experiencia, de no compartir lo que se ha vivido, la formación que se ha tenido. Porque al final es algo que en realidad no pertenece. Todo lo que uno haya alcanzado, toda la formación que se haya tenido, es Dios quien la ha permitido. Y la ha permitido para poder compartirla con otros. Lo que sucede es que lastimosamente hay algunos que no se dejan formar. Ese es el problema.
que aunque uno quiera, no se dejan formar. Se vuelven muy altivos. Y un par de experiencias tienen por ahí que le sale medio bien. Su mensaje que por ahí le salió más o menos y alguien les dice, qué mensajazo, hermano, el que se predicó. Y entonces ya sienten que no necesitan ayuda, que ya no necesitan aprender nada, que ya lo saben todo. Entonces no se dejan ayudar. Yo tengo 24, ya 25 años de servirle al Señor y yo sigo aprendiendo. Y me gusta seguir aprendiendo. Y si algo no lo sé, pregunto. Dentro de esta dirección que el Señor me ha permitido llevar de esta obra, han habido situaciones que las he consultado con el consejo de ancianos de esta iglesia. Otras me he dirigido directamente al pastor general de la misión. Y le he dicho, pastor, esto y esto. ¿Cuál es su consejo? Y el pastor, debo de decirlo públicamente, siempre me ha dado una respuesta. Siempre. Entonces, sería una locura pensar que uno ya lo sabe todo. Pablo se va satisfecho de aquel lugar, sabiendo que ha dejado hombres que seguirán ese ejemplo y que cuidarán del rebaño y que ese rebaño estará seguro en sus manos. Al final es lo que el Señor quiere, que su rebaño esté bien, que su rebaño sea protegido, sea muy bien alimentado. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar al final de otro capítulo. Gracias por las enseñanzas que de él hemos obtenido. Gracias te damos, Señor, porque vienen a unirse a todas las enseñanzas extraídas de este libro tan maravilloso que nos demuestra cómo se condujo tu iglesia, cómo se conducían también aquellos hombres a quienes tú habías llamado a cuidar del rebaño. Gracias, Señor, porque a través de estos pasajes podemos entender cuál es el rol de los hombres de Dios y cuál es el rol también que el rebaño tiene. Ayúdanos a todos a ajustarnos a lo que nos ha llamado, a lo que tú, Señor, has querido llamarnos, en tu voluntad, y a cumplir, Señor, con lo que nos has encomendado. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad al formar a tu iglesia siempre con amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido tanto esta noche de la palabra de Dios y acerca del cuidado de nuestro pastor? Amén. Así que ya sabemos que cuando podamos o cuando veamos